Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a tocar un tema que usted nos ha estado pidiendo en los últimos días. Vamos a hablar de los problemas del oído y de la audición. Vamos a conocer qué medidas podemos tomar para prevenir estas afecciones a nuestra audición y también cómo podemos retrasarlos. Hoy hablamos de los problemas del oído y de la audición. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas veces se suele pensar que cuando uno habla de temas de problemas del oído, la audición, solamente esto ocurre en personas ya adultos mayores que conforme van pasando los años también se va generando esas dificultades auditivas con mayor frecuencia, pero también hay secuelas que nosotros podemos prevenir desde muy jovencitos, como el tema de los auriculares, los propios audífonos también. Así es, pero también tenemos que entender que hay condiciones de los oídos que pueden venir prácticamente desde el nacimiento o que pueden irse desarrollando a lo largo de los años. Por eso, como parte del programa, vamos a ir hablando también cuáles son esos problemas, cuáles son las recomendaciones acerca de despistaje para estar seguros que no se nos malogra o por lo menos detectamos temprano estos problemas del oído en las diferentes etapas de la vida. Yo tengo una pregunta que seguramente en algún momento se lo vamos a tener que decir o preguntar a los especialistas, o en todo caso seguramente usted le va a hacer la misma pregunta, si es que el hisopo es recomendable o no para utilizarlo diariamente o incluso utilizarlo. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa, pero ahora es momento de darle la bienvenida a nuestra querida nutricionista Sara Gusabá, porque ella tiene el momento nutricional y evidentemente va a hablarnos de esos alimentos ricos para poder darle mucha fuerza a este sentido del cuerpo humano. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Patricia y Jennifer, pues me encuentro muy bien, muy contenta, escuchándolas claro y fuerte, y gracias a Dios porque tengo salud en mi audición, y eso además debo agradecerlo porque uno de los invitados también he tenido oportunidad de ser atendida y ponerme en sus manos, así que gracias por eso y aprovechemos pues todo lo que tienen los invitados hoy por compartir. Pero hoy en nuestra secuencia de nutrición voy a compartirles un tema que tiene que llamar a la reflexión. El día de hoy es el Día Mundial de la Alimentación. ¿Y por qué tenemos un Día Mundial de la Alimentación? Porque muchas instituciones, muchas personas todos los días se esfuerzan por combatir el hambre y tener seguridad alimentaria en los lugares más recónditos del mundo. Y recuerden la semana pasada que les comentaba que el Programa Mundial de Alimentos había ganado justamente el Premio Nobel de la Paz por evitar el uso del hambre como arma para las guerras y los conflictos. Pues miren que hoy lo celebramos y quiero que sepan que todos tenemos algo que hacer. Y hay cifras que quiero compartir con ustedes para que un poco se den cuenta de este problema que a veces pasa muy escondido y tiene que ver con el desperdicio de alimentos que todos los días se hace en nuestro planeta. Imagínense que a nivel mundial se botan 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, una cantidad que equivale a 940 millones de dólares. Imagínense. Y en relación a esto, 1 de cada 9 habitantes en nuestro planeta pasa hambre. Qué triste esta relación. Pero vayamos a ver cómo están los números aquí en América Latina, que por supuesto incluye a nuestro país. ¿Saben cuántas toneladas al año estamos desperdiciando en nuestro planeta? Y al día, mejor les voy a decir primero la cifra al día, 348.000 toneladas de comida diariamente bota América Latina. Cantidad suficiente para alimentar a todo nuestro Perú. Imagínense ustedes, y esto en el año es un equivalente de 127.000 millones de toneladas. Ahora, esto representa el 15% de la producción de alimentos disponibles en América Latina. Y en relación a esto tenemos 8% de latinoamericanos que pasa hambre todos los días. ¿Y qué estamos haciendo?
¿Cuáles son esos alimentos que estamos desperdiciando? Más de la mitad de estos, el 55%, son frutas y verduras. Imagínense, los alimentos que nos dan la protección. El 40% está representado por raíces y tubérculos. Más del 30% tienen que ver con pescados y mariscos. 25% con cereales y 20% el resto de grupos que incluye oleaginosas, lácteos, incluso las carnes. Ahora bien, seguramente ustedes, queridos televidentes que están en su casa, que nos están observando, dirán, bueno, pero yo no soy parte de esa cifra. Pues en realidad somos todos partes de esa cifra. Y yo les quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes abren la refri de casa y se dan cuenta que hay algún vegetal, la lechuga, por ejemplo, que ya se está malogrando y tienen que botarla a la basura? ¿O cuántas veces han tenido la intención de que su niño coma un plato mayor de comida y le han servido una cantidad que él no termina? Y luego ese desecho va a la basura. ¿O cuántas veces en la época antes de la pandemia, cuando ustedes mandaban a sus hijos al colegio, él regresaba a la lonchera igualita? ¿O se sentaba en el comedor del colegio y no terminaba de comer su plato? Todos esos momentos son alimentos que otras personas no tienen oportunidad de comer. Por eso es tan importante no desperdiciar el alimento. Y hay cosas que tú y yo podemos hacer todos los días. Recuerdo bien que en alguna oportunidad fui a un colegio para poder ayudarlos a ver por qué los niños no se terminaban de comer su comida. ¿Y saben cuántos kilos de comida al día desperdiciaban en el comedor de recoger todo lo que dejaban los niños en el plato? 70 kilos al día. Y ese es un colegio aquí, en la capital. Y esa es una conducta que se repite en muchísimos lugares. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que hoy quiero darles 2 consejos para poder evitar eso. Número 1, debemos planificar nuestras compras cuando vamos al mercado. No comprar lo que antoja, sino haciendo un menú semanal y pensando qué cosa es lo que necesito según lo que come cada uno. Y número 2, por favor, sirvamos en el plato la cantidad que sabemos que vamos a terminar. Ni más ni menos. Aprendamos a terminar todo lo que servimos y evitar este desperdicio que, por supuesto, contribuye con generar más gases de efecto invernadero y afectar también nuestro clima. Así que con esos tips las dejo, chicas, y mañana, no, el día lunes vengo con un tema muy interesante para todos ustedes y yo me quedo aquí muy atenta a escuchar todo lo que tiene que ver sobre el oído. Perfecto, Sara, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando a propósito de todo lo que vendría a ser pues este tema que llama la atención, Patricia, poderosamente. Es increíble, 348.000 toneladas de alimentos que se desperdician en Latinoamérica. Son cifras que realmente uno tiene que empezar a tomar medidas pequeñitas, que parecen que no van a tener un impacto real en el mundo, pero de estas pequeñas iniciativas es como se hacen los grandes cambios. Tenemos que ser más racionales, porque también tenemos que pensar en los temas del cambio climático. Van a faltar alimentos. Hay gente, bueno, yo no sé si tu mamá te lo decía, pero recuerdo que siempre mi mamá me decía, no puedes dejar cosas en el plato, y lo que yo le decía es, mamá, ¿qué te parece si me sirves un poquito menos? De tal manera que puedo comer mejor. Pero la verdad es que tenemos que ser más racionales en lo que comemos para ser saludables y también en lo que consumimos y no consumimos, para que al final en el mundo es de todos y de manera solidaria respiramos el mismo aire, pisamos el mismo suelo, comemos los mismos alimentos. Creo que tenemos que cambiar. Tal vez el COVID nos haga pensar también que tenemos que cambiar un poco. Vamos a ver, ¿no? Si es que tomando esas pequeñas recomendaciones que nos ha dado Sara en el hecho de servir raciones mucho más pequeñas y evidentemente ir a hacer las compras al mercado con la lista o el menú de la semana, eso nos va a ver qué cosas necesitamos para preparar y así evidentemente se va a poder cuidar mejor y desperdiciar menos productos alimenticios. Ahora sí vamos a entrar de lleno ya al tema que nos toca ver y desarrollar el día de hoy. Problemas del oído, problemas de la audición. Vamos a ver un informe y empezamos rápidamente con sus consultas a nuestros especialistas. El oído es un órgano básico para relacionarnos con el entorno. Los sonidos se propagan por el aire y en forma de vibraciones son captados por nuestros oídos, que los transforman en impulsos nerviosos y los envían hasta el cerebro.
finalmente es el cerebro el que traduce las señales nerviosas en los sonidos que percibimos. El oído es el encargado de controlar el equilibrio y dada la delicadeza de este órgano, también es susceptible de sufrir distintos trastornos que pese a que suelen ser leves, pueden llegar a provocar problemas de audición e incluso la sordera. Los trastornos más conocidos son la otitis y la pérdida de audición. Por otro lado, está también la neuritis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular. Este nervio pertenece al oído interno y se encarga de mantener el equilibrio corporal y la orientación. Esta inflamación viene provocada por la infección de un virus y los síntomas consisten en una crisis de vértigos que duran entre 7 a 10 días. También está la acófosis, que es la forma más grave de la sordera, y los afectados por este trastorno no pueden percibir ningún sonido, es decir, hay una pérdida total de la audición. Es menos común que la presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida gradual de la audición. Es muy común en personas mayores de 65 años, quienes tienden a ir perdiendo la audición debido al envejecimiento. Finalmente, los traumatismos acústicos son lesiones del oído interno debido a la exposición a ruidos muy fuertes. Es una causa muy común de sordera, ya que el tímpano es muy sensible a las vibraciones superiores a las que puede soportar. La sintomatología principal es la pérdida de audición. El daño es irreversible, por lo que el tratamiento solo se aplica si el daño al tímpano es extremadamente grande y hace falta una cirugía. Asimismo, las infecciones crónicas de oído son una de las principales causas de la pérdida auditiva. Amigos de Cuerpo Médico, tan solo hemos mencionado algunos de los problemas que puede llegar a presentar nuestro aparato auditivo. Sin embargo, seguiremos recordándoles que una cultura de prevención hacia nuestra salud evitaría definitivamente desenlaces irreversibles. Gracias. Y arrancamos, pues, Patricia, ya rápidamente recordándole a todos nuestros amigos que pueden empezar haciendo sus consultas. Están apareciendo ya en la parte inferior de la pantalla en las 3 líneas telefónicas que tenemos habilitadas, y recuerde que también puede hacer su pregunta a través de las redes sociales. Ahí están los 3 aplicativos en los cuales usted puede hacer la consulta. Damos la bienvenida ya a los especialistas que van a responder sus preguntas. Estamos con el doctor Víctor Valdivia Calderón. Él es médico otorrino laringólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y también con la doctora Lisette Olivera Susaníbar. Ella es médico cirujana y otorrinolaringóloga del Hospital de E-Salud de Vitarte. Con ambos doctores, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico, y vamos a darle ya la bienvenida también a Fernando, quien nos llama desde Ica y hace su consulta al doctor Valdivia. Fernando, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Muy agradecido de antemano por la atención que me van a prestar los médicos y tanto ustedes como conductores. Y yo tengo, el último resultado que tengo es la impedanciometría que me tomé en el Rebagliati. Yo tengo 82 años de edad. Soy docente de educación física que he trabajado 35 años y ya tengo 31 años jubilado. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo el tinnitus. La tinnitus tengo y me molesta solamente en casa. Cuando estoy en casa me molesta. Pero, como le digo, cuando estoy en la calle, normal, mi señora me conversa durante el almuerzo, escucho normal. Mi pregunta es, anteriormente digo, he usado el silbato de tono demasiado fino, muy fuerte. He trabajado y aparte yo soy profesor de campo y he tenido que trabajar en campo abierto, habla fuerte. Entonces, mi pregunta es, si con este tinnitus puedo, la impedanciometría dice comentario de impedanciometría, 1, normal, 2, compatible con disfunción, pero el otro término no lo entiendo. Es con la mente del médico. ¿Cuál es tu pregunta, Fernando? Es el resultado de la impedanciometría que me tomaron en el Rebagliati el 5 de junio del 19. ¿Quieres orientación en relación a esos resultados? Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Valdivia. A propósito, también que nos aclare qué es esto de la tinnitus. Doctor Valdivia, bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, Patricia, qué gusto tenerlos en este momento, poder compartir con la doctora Lisette también, que somos amigos, el tema de la consulta del especialista otorrinolaringología. Referente a lo que pregunta nuestro paciente Julio, nos comenta que él tiene tinnitus, tiene ya más de 60 años de edad, es un paciente adulto mayor, que con los años probablemente tenga una patología, un deterioro progresivo de la audición que se asocia a la edad, que se llama la presbiacusia. La presbiacusia es una pérdida que va a ocurrir en todas las personas a partir de los 40, 45 años y va a presentar muchas veces unos pequeños pitidos o zumbidos o tinnitus en los oídos.
Si a eso le sumamos, el señor ha trabajado como es profesor de educación física, tocaba los silbatos, y sabemos que el ruido que emite un pito es a altos decibeles, es un volumen alto, el efecto repetitivo de la exposición va a producir un trauma acústico también en los oídos. Entonces, probablemente tenga algún daño auditivo por el silbido, sería ocupacional en este caso, más a un daño por la edad. Y a eso llamamos una hipoacusia de tipo neurosensorial. Normalmente es irreversible, ¿no? Y muchas veces el zumbido se manifiesta como ya una indicación que la audición está bajando. Muchas veces el paciente dice, doctor, yo escucho bien. Claro, escucha bien las frecuencias de la comunicación, porque el oído capta frecuencias muy finitas a frecuencias de alta velocidad, alta frecuencia. Entonces, la voz humana solo hablamos en un segmento de la audición, pero los tinnitus, los zumbidos por lo general, empiezan a aparecer cuando caen ciertas frecuencias. Entonces, ¿qué hacer con él? La impedanciometría es una prueba para evaluar cómo es el tímpano. Normalmente no se pide no es lo indicado en un caso de tinnitus, se pedía una audiometría para saber el nivel de audición que tiene el paciente, ¿sí? La impedanciometría lo podemos pedir cuando tiene una gripe, un proceso respiratorio, o vemos que el tímpano está retraído. ¿Qué hacer con él? Lo único que le podríamos indicar sería usar algunos vasodilatadores, algunos medicamentos son mejor la circulación cerebral, que podrían atenuar el zumbido. Él indica que cuando está en casa, escucha el zumbido, probablemente en casa hay silencio, entonces él escucha el zumbido, sea de la calle, donde hay ruido externo, el oído un poquito se distrae con otro tipo de sonidos, entonces no es perceptible, pero el tinnitus lo tiene permanentemente. En ambientes de silencio va a ser mayor, y en ambientes de ruido probablemente se enmascare con el ruido exterior. Tendría entonces que acudir al especialista para que pueda seguir con su tratamiento, ¿verdad, doctor Valdivia? Una audiometría para ver el tipo de tele que tiene, y con eso darle algunos medicamentos. Hay 2 o 3 en el mercado que se utilizan, pero es algo de difícil manejo el tinnitus. Normalmente el paciente se habitúa, con el tiempo el paciente se acostumbra al tinnitus tomando sus pastillas que son irrigadoras. Muy bien. Entonces, un poco para tranquilizarlo, claro, para tranquilizarlo, ya le hicieron ese estudio, pero va a necesitar algunos otros estudios como la audiometría, así que por favor continúe su seguimiento. Y como le dice el doctor, hay algunas alternativas para ayudarlo. Lo importante es que continúe su seguimiento y ya a estas alturas, como se están abriendo, digamos, las consultas, usted lo va a poder hacer. Tenemos una llamada que nos viene desde Santa Anita, es Enrique de Santa Anita. Enrique, ¿estás con nosotros? Sí, doctora, buenas Bienvenido. tardes. ¿Cuál es su consulta? Ya, doctora, buenas tardes, con los presentes, buenas tardes, con los doctores. Mi pregunta es que yo ya tengo los dolores de 6 meses a 1 año y ya se ha vuelto crónico, que el dolor de oído que tengo es que tengo dolor hincada en los 2 oídos, más en el 70% en el derecho y un 30% en el izquierdo. Y yo ya me hice los exámenes de audiometría, timpanometría y videotoscopio, y me ha salido un resultado que tengo otitis media serosa, pero la otitis media serosa no provoca esos dolores que yo tengo, y hasta ahorita no tengo solución. ¿Qué edad tienes? ¿Me pueden ayudar? Tengo 20 años. 20 años, perfecto. Entonces, esta es una pregunta para la doctora Olivera. 20 años, 6 meses de dolor en ambos oídos, agudo según dice. Otitis. Y además tiene un diagnóstico de una otitis serosa después de varios exámenes que le han hecho. ¿Qué le podríamos recomendar? Ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Encantada de compartir con Víctor. Bueno, el paciente aparentemente lo que está indicando es que tiene un problema de oído medio, ¿no? La otitis serosa es un problema de acumulación de líquido, es fluido, ¿no? La secreción serosa es como un moco que se acumula dentro del oído medio y generalmente está vinculada, la otitis serosa crónica, ¿no? Generalmente está vinculada a un proceso obstructivo del canal que le lleva ventilación de la nariz hacia el oído, ¿no? Que es parte del oído medio también. Entonces, podría ser que por momentos las alteraciones de la presión del oído medio estén explicando el dolor que tiene el paciente. Entonces, si ya tiene un diagnóstico de otitis media serosa, ¿no? Y si esta es una otitis media serosa crónica, sí podría ser una explicación de los procesos de dolor, porque es un proceso inflamatorio crónico y requiere tratamiento, involucrar necesariamente revisar la parte nasal, porque si la nariz no está bien y no está ventilando bien, ningún problema del oído medio va a mejorar. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación integral, incluso en los casos de otitis media crónica serosa, que no responden a tratamiento médico
que es la primera línea de acción normalmente, hay opciones de manejo quirúrgico para descomprimir el moco si es que esa es la causa única del dolor, ¿no? Entonces sí necesitaría una evaluación completa para ver cuál es la causa de la obstrucción. Siempre hay una causa de una otitis serosa, ¿no? Las otitis agudas se resuelven con tratamiento médico, pero por lo que refiere el paciente pareciera ser más una situación crónica, ¿no? Entonces sí requiere ver cuál es la causa que está generando la obstrucción para poder resolverla, ¿no? Fantástico. Entonces, José, si bien es cierto, esta otitis serosa podría ser no directa, aumentando la presión entre la nariz y el oído, podría ser la razón de tus dolores. Entonces, lo que te está recomendando la doctora es que hay que continuar la evaluación para ver en qué momento se está obstruyendo y ver si necesitas algún otro tipo de manejo. Pero es importante que continúes tu seguimiento para poder, porque debe ser fastidiosísimo esa cuestión del dolor. Recordemos que la nariz siempre está conectada con el oído, a veces no lo pensamos, y el aumento de presión puede causar dolor. En todo caso, lo peor que puedes hacer es dejar que ese dolor no se va a ir solo, así que acude al especialista para continuar con el tratamiento. Vamos rápidamente con Edith, quien nos llama desde Puente Piedra. Edith, te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes con las doctoras que están ahí. El problema del oído de mi esposo es que le zumba, dice el oído derecho es el que tiene el problema y a veces tiene vértigo, o sea, un poco de mareo. No sé qué tratamiento, qué evaluación. ¿Qué edad tiene tu esposo? 48. No se ha ido a ver todavía con el otorrino. Él se fue a ver y le recetaron unas gotitas nada más y unos antibióticos, acitromicina por 5 días. Se echó todo eso, pero pasó un tiempo, 15 días, habrá sido 20 y después igual. Y ha continuado. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Valdivia en relación pues, a esta molestia que tiene tu esposo de 48 años. Doctor Valdivia. Patricia, ¿te podría preguntar al paciente cuánto tiempo tiene los zumbidos y se empezaron los vértigos junto con los zumbidos? Edith, no sé si todavía estás en línea o ya cortó. Sí, señorita, doctora, estoy en la línea. Bueno, el asunto, primero un poco de los zumbidos y después aumentó el asunto de los mareos. Y por eso que se fue, claro, él dice, bueno, refiere del niño, ¿no? Que se había metido el agua, tenía problemas, algo así, le dijeron que tenía un poco... ¿Pero ambas cosas empezaron juntas, Edith? No, primero empezó lo del zumbido. Lo del zumbido y luego ya la otra molestia. Y la otra molestia. Como él no le hizo caso, estaba ahí, bueno. ¿Cuánto tiempo fue primero los zumbidos para luego la siguiente molestia? ¿Recordarás? Un mes o más, porque no le hacía caso, al principio no le hacía caso. Cuando ya empezó a marearse un poquito, ya fue Doctor que Valdivia. no. Gracias, Edith. Una última pregunta más. ¿La audición de su esposo es igual en ambos lados? ¿Tiene igual audición o hay un oído que escucha mejor que el otro? Sí, el izquierdo escucha mejor que el derecho, porque el derecho es el que tiene el problema. Perfecto. Claro. Es muy interesante el caso. Cuando hablamos de los vértigos, el vértigo es un trastorno del equilibrio, un paciente que tiene sensación de movimiento, que todo se mueve y tiene tendencia a caer, ¿no? Antiguamente se llamaba laberintitis, porque la laberintitis como tal es una infección del oído interno, y antes cuando no había antibióticos, una infección del oído se complicaba con una laberintitis y hacían vértigos y todo, ¿no? Pero el término actual se llama síndrome vertiginoso. Entre los vértigos hay un vértigo muy particular que se presenta en pacientes de mediana edad, con esposo 45 o 48 años de edad, tiene tinnitus o un zumbido, tiene una baja audición, ya un oído, y tiene mareos. Es la triada clásica del síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es un vértigo que cursa con acúfenos, tinnitus, zumbidos. La audición, en la medida que va afectándose, va cayendo el nivel auditivo y va a empezar a presentar mareos y vértigos del paciente. Entonces, clínicamente, ese es el diagnóstico. Ahora, hay que hacer un examen al paciente, documentar con una audiometría, ver realmente que la pérdida sea de tipo compatible con Meniere, y el tratamiento para eso es, digamos, médico, ¿no? El tratamiento médico es para el síndrome de Meniere. Es un caso muy bonito. Bueno, en todo caso, ¿no? Hay que recordarle a nuestros televidentes que lo que estamos tratando es esbozar ideas generales, ampliar incluso definiciones de lo que está ocurriendo, porque el médico tratante de cada uno de los pacientes es el que tiene que dar incluso el diagnóstico, el tratamiento y la posología, es decir, la medicación que va a tomar cada uno de ellos. Nosotros estamos dando una orientación general y eso es lo que pretendemos hacer pues, con este programa. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con sus consultas, por favor. Recuerden, son consultas generales
generales que ustedes pueden realizar a nuestros especialistas. Hoy estamos hablando de problemas de la audición. Ya volvemos. Y seguimos con las preguntas que llegan a propósito del tema del día de hoy, problemas en la audición. Vamos rápidamente con Diego, nos llama desde San Borja y le pregunta a la doctora Olivera. Diego, adelante. Aló, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Diego, vivo en San Borja. Tengo tinnitus pulsátil en el oído izquierdo, sin dolor. Me he realizado exámenes, audiometría y timpanometría, cuyos resultados son normales. He tomado flunaricina, orfenadrina y betaistina diclorhidrato, pero no me han mejorado el problema. ¿Hace Entonces, cuánto? Quisiera saber. Sí, dígame. ¿Tu tratamiento fue de cuánto tiempo? 2 semanas por cada medicina. Ya. ¿Y hace cuánto terminaste el tratamiento? Bueno, acabo de terminar el último. ¿Y sigues con el malestar? Sí, solo en el oído izquierdo, y es algo que ha evolucionado por espacio de 2 años aproximadamente. Wow, muy bien. Vamos a ver qué orientación nos da la doctora Olivera. Doctora. Bueno, en el estudio del tinnitus, porque el tinnitus es la percepción del ruido por el paciente, ¿no? Y hay diferentes tipos de tinnitus. Los casos anteriores eran tinnitus más de origen neurosensorial, ¿no? De daños de oído interno, pero este tinnitus esos tinnitus sí tienen expresión en alteración, sobre todo en la audiometría. En el caso del paciente que tiene audiometría normal e impedanciometría normal, significa que la función de oído medio y de oído interno estaría conservada. Y si el tinnitus es pulsátil, habría que buscar orígenes vasculares, ¿no? Comenzar a buscar ya más extraóptico, ¿no? Entendamos que no solamente existe tinnitus o la sensación del ruido por el oído cuando el oído es el causal, ¿no? Puede ser hasta un problema vascular. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alteración en el flujo de sangre de la carótida, estenosis carotídea, y pueden tener alteraciones vasculares que condicionen tinnitus, pero todo tinnitus pulsátil definitivamente requiere hacer un descarte vascular, ¿no? Un Doppler carotídeo, estudios de imágenes ya neurológicas también, estudios contrastados, no solamente quedarnos en la parte auditiva, ¿no? Claro. Pero si es pulsátil, de todas maneras hay que hacer más estudios, ampliar el estudio, y más si es un problema crónico, ¿no? Una resonancia también del conducto auditivo interno y de la zona de encéfalo también contrastada. Pero el hecho de que salgan los estudios auditivos, audiometría, impedanciometría normales, no significa que no haya un origen del problema, ¿no? Esos tratamientos que he estado recibiendo básicamente son para tinnitus de origen de oído interno, entonces si no está ahí el origen, probablemente por eso es que no le están funcionando, ¿no? Sí, entonces lo importante que hay que tomar en cuenta es que acabas de terminar el tratamiento, si esto no se ha resuelto, tienes estos primeros exámenes negativos, es importante que continúes, regreses para que puedan mirar que justamente no ha respondido y puedan continuar el resto de los exámenes que se requiere. Creo que ese es el mensaje más importante, ¿cierto, doctora? Sí, exacto. Excelente. Sí, necesita ampliar los estudios definitivamente. Fabuloso, entonces importante hacerle el seguimiento. Tenemos una pregunta por Facebook y esta pregunta es para el doctor Víctor Valdivia. Marina Ramírez nos dice, yo tuve COVID y me quedé con un zumbido en el oído derecho. No me hospitalicé, me traté en casa y hasta ahora sigo con el zumbido desde mayo. ¿Qué puede ser? En realidad no tenemos otra información, no tenemos la edad, pero doctor, tal vez podría hablarnos un poquito acerca de los problemas de COVID, porque siempre tenemos eso, ¿no? Estamos dándonos cuenta que COVID puede afectar otros órganos, no sé qué experiencia tienen. ¿Qué podría ser ese zumbido del cual se está quejando nuestra televidente que ha mandado este mensaje por Facebook? Sí. Bueno, el COVID es una patología relativamente nueva y hay unos reportes de casos aislados en los cuales, aparte de generar los síntomas de hiposmia, dificultad o la percepción olfatoria, el gusto, se han reportado unos casos de hipoacusias súbitas y de daño del nervio
auditivo, ¿no? Por un daño viral. De todas maneras, en la paciente, que todo paciente, como recomendación general, que presenta un zumbido, que tiene un oído tapado, súbito, que puede ser desde algo tan sencillo como un tapón de cera, que el paciente se duchó, ingresó un poco de agua al oído, se tapó el oído y empezó el zumbido, ¿no? Sencillo de manejar, una limpieza de oído, un lavado, una extracción del tapón y se mejoró, ¿no? Entonces, estos casos de zumbidos de tipo unilateral, o zumbidos que son repetidos, lo aconsejable es una consulta al especialista, donde se va a revisar primero la parte externa del oído, ver cómo es el tímpano, y después proceder a una acción de evaluación como es el timpanograma, o una impensometría, una audiometría. Pero sí, se han reportado unos casos de sorderas súbitas asociados al COVID, ¿no? Entonces, yo creo que ahora esas sorderas, cuando son así virales, son casi irreversibles, si es que no se maneja de manera inmediata. Entonces, creo que en la pacientita, si nos está escuchando, la idea es que a la brevedad pase una consulta por la especialidad en algún centro cercano para que sea evaluado por un especialista. Sí, y para resumir un poquitito, esto podría ser algo tan sencillo como lo dijo el doctor, como un tapón de cerumen, que lo tienes todo este tiempo, o podría estar efectivamente relacionado a algún daño de esos que recién estamos entendiendo que este virus puede causar alguno de los nervios, porque sabemos que pierden el olfato, el gusto y también el oído. Lo importante para todas las personas, porque ya vamos viendo ese síndrome post-COVID, es que si tienen alguna molestia del oído, de cualquier parte, después de la infección y está persistiendo, acudan al especialista. Este es el momento para hacerlo. Vamos rápidamente ahora a otra consulta. Hilda nos llama desde el Callao. Hilda, te escuchamos. Buenas tardes, doctora, por favor. Tengo 72 años y yo tengo el diagnóstico de tinnitus, lado izquierdo. En estos últimos meses con esta pandemia se me ha agravado más el ruido y no me deja dormir, hasta tengo mareos. Lo último que me han recomendado, gotas por 10 días, pero pareciera que esto me está agravando más. ¿Esto tiene tratamiento o yo voy a tener que vivir con esto para siempre? Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta, Hilda. Vamos a ver qué respuesta nos puede dar la doctora Olivera. Bueno, en el tinnitus siempre hay que evaluar si es que el conducto auditivo está limpio y está libre, y solamente eso se puede realizar al hacer la evaluación clínica del paciente. El paso siguiente en el caso de la señora es hacer obligatoriamente una audiometría para poder verificar si el tinnitus es por un daño del oído interno, que es lo más probable, y más aún si es que se está vinculando a mareos, que hay patologías del oído interno, del sistema cócleo-vestibular, que pueden asociarse a pérdida auditiva y mareos también. Entonces, toda pérdida auditiva por edad generalmente es simétrica, y es cierto que hay algunos pacientes con presbiacusia, con pérdida auditiva por edad, que pierden audición simétricamente, pero eso lo demuestra la audiometría. Si tenemos asimetría en la pérdida auditiva, o sea, un oído que le suena más, un oído que zumba más, que escucha menos, y más aún si ahora tiene mareos, entonces necesita evaluaciones, empezando audiológicas y evaluaciones de función vestibular, que son las funciones del equilibrio. Sobre la parte de la consulta del tinnitus, si es que fuera un daño, dado la edad de la paciente, si fuera un daño neurosensorial, si el oído interno ya está con una pérdida auditiva, por ejemplo, en sus tonos agudos, que son los que generalmente causan la percepción del ruido a esta edad, entonces el daño allí es irreversible, pero no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? A veces el paciente no lo siente en el día porque el ruido enmascara la presencia del tinnitus. Ahí está, y va a estar en el momento en que se le haga la evaluación audiométrica, va a salir en la evaluación. Pero siempre esos tinnitus que son de oído interno, daño de oído interno, frecuencias agudas alteradas, se van a sentir más cuando está en silencio total. Entonces, existen muchas opciones de manejo, ¿no? Médico, incluso con aparatos auditivos, de ser el caso, pero también opciones de manejo para que el paciente pueda dormir, ¿no? Desde cosas tan sencillas como enmascarar el ruido en la noche, poner música ambiental, un sonido ambiental para que se quede dormida escuchando algo ambiental, y no perciba. Es como engañarle al cerebro del problema que tiene el oído, ¿no? Pero definitivamente si dice que es algo asimétrico y si es que se asocia a mareos, necesita evaluaciones no solo audiométricas, sino también de equilibrio, ¿no? Y eso tiene que hacerlo presencialmente. Entonces, tiene que acudir al especialista. Muy bien, y la tienes que acudir rápidamente, ¿no?, a consulta con el médico tratante para ver qué herramientas, qué recursos y qué nuevos exámenes incluso te tienes que someter, Patricia. Claro, y no es así como me tengo que aguantar. Mejor te chequeas. Ajá. Y existen alternativas. Tenemos una llamada que nos viene desde Loreto. Desde Loreto la tenemos a Inés. Inés. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cuál tardes. es tu consulta, Inésita? Mire, yo desde el mes de julio
Yo desde el mes de julio tengo un problema en el oído. Hace 5 años me dijeron que mi tímpano estaba perforado y que tenía una perforación mínima como fuera la picadura de una aguja. Pero ya desde el mes de julio exactamente, el oído nuevamente me ha empezado a supurar y bota un líquido amarillento y un poco con olor. He ido al seguro. Aquí en Contamana no tenemos especialista, pero sí hay un doctor, un médico de medicina general, y él me estaba tratando solamente con antibiótico que es Clavumox y Naproxen. Pero ha pasado el tiempo, me ha dejado de supurar el oído y nuevamente, ahora ya tengo 3 días, pero ya tengo dolor en la parte de abajo del oído. Yo quisiera saber qué tratamiento debo utilizar, porque el doctor me dijo que eso ya me tenía que ver el especialista y que de repente necesitaba una cirugía. ¿Qué ya debo hacer, no? Porque el dolor aquí es abajo. Perfecto. Entonces, tu preocupación, tienes este problema de oído que ha sido tratado, que estuvo supurando y ahora en estos últimos 3 días vuelves a tener un dolor. Doctor Valdivia. Sí, mira, es un caso frecuente y cuando yo me dedico mucho a la parte de oído y la parte de cirugía de nariz, endoscopia y base de cráneo, y realmente es un pesar que todavía en el Perú no tenemos, digamos, debemos mejorar el manejo de las otitis crónicas, debe entrar como una estrategia, porque es la principal causa de hipoacusias adquiridas. Entonces, muchas personas que están en lugares un poco alejados, que no tienen acceso a la salud, tienen una infección del oído, empieza a supurar el oído, y no se curan adecuadamente, y el oído es crónico, supura, que hay una perforación en el tímpano, donde va a ingresar el polvo, ingresa agua, donde la ducha, el baño, si van a la piscina, si van al río, va a ingresar el agua, y se infecta y se hace crónicamente y ya perdiendo audición. Puede haber momentos en el cual deja de infectarse, deja de supurar, y después de unos años repite la supuración. El caso de la paciente de Loreto es un caso típico, ¿no? Tiene una perforación timpánica probablemente, es decir, el tímpano está perforado, es como una ventana que le falta un baño, una luna, y ingresa polvo, humedad y se infecta. Probablemente esta paciente en este cuadro agudo requiere tomar antibióticos, tanto vía oral como vía tópica, ¿sí? Por un periodo de 10 a 15 días. La infección se va a controlar, pero no termina el proceso ahí. Probablemente la paciente requiera una cirugía, colocar un injerto para reparar la perforación timpánica. Al reparar la perforación timpánica, se sella el espacio y la comunicación con el exterior y probablemente con eso la infección se reduzca. Ojalá que con la cirugía también mejore la audición. Si la pérdida no es tan severa, probablemente pueda recuperar la audición. Entonces, esto, digamos, es un caso típico en el cual nos falta como otorrinolaringólogos más programas, a pesar que somos un número de especialistas importantes, todavía falta llegar un poco más a los lugares donde se hace necesario la especialidad y dar un tratamiento adecuado a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, Inés, yo espero que hayas entendido esto. Seguramente sí tienes ese huequito, como dice el doctor, es como una casa con que le falta una ventana y por eso es que haces más infecciones. Pero lo importante es que regreses al médico. Seguramente te van a tener que dar nuevamente antibióticos, pero por un tiempo más largo, pero inmediatamente sí vas a necesitar que te cierren esa ventanita. Esa es la cirugía. Correcto. Por favor, eso va a ser lo importante. Así es. Luego de esta respuesta vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con los mitos en relación a los problemas de la audición. No se muevan. Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de los mitos. Y ahora que estamos hablando acerca del oído y la audición, comenzamos con el primero. La pérdida auditiva llega con la edad y no podemos hacer nada al respecto. Y esto es falso. Bueno, es posible que hasta hace un tiempo eso era real, pero el día de hoy sabemos que existen alternativas que pueden ayudar a las personas que van perdiendo la audición. Es cierto, se estima que el 30% de las personas mayores de 65 años ya perdieron la audición. Es necesario que, si usted nota que hay algún problema, y ahora vamos a hablar también acerca de los chequeos, acuda al especialista.
hay alternativas. Por ejemplo, los audífonos usados de manera adecuada pueden resolver el 95% de esas molestias. No van a retrasar la evolución de la pérdida, pero sí van a darle una mejor calidad de vida. Y vamos con la segunda. Se debe esperar hasta que nuestra audición se empeore para ir a la consulta con un especialista. Y esto es falso. Más aún, tengo que contarles que cuestiones que se recomiendan es que hayan chequeos auditivos en el primer mes de vida, porque tenemos que captar, a veces las personas pueden nacer con problemas en los oídos, incluso un segundo chequeo de la audición durante la etapa escolar, y luego después de los 50 años es importante chequearse la audición. ¿Por qué razón? Porque si necesita el audífono y lo usa desde temprano, uno no va a perder una cosa que es importante. Uno siempre piensa que solamente escucha con el oído, pero también el cerebro ayuda. Si yo dejo que mi oído pierda la audición, comienzan a atrofiarse algunas partes en mi cerebro que me permiten reconocer el habla. Si yo espero mucho tiempo a usar un audífono, el audífono va a funcionar bien, pero yo voy a decir que no me parece que funciona. Y es porque mi cerebro se atrofió en esa parte que debió haber funcionado junto. Entonces, por favor, si usted está perdiendo el audio, no espere, acuda al especialista, no deje que el cerebro se atrofie. Si el cerebro no se atrofia, el audífono funciona mejor. Y bueno, nuestro último mito del día de hoy. Las personas con orejas más grandes pueden oír mejor. Y esto es falso. Las orejas, claro, nos ayudan a reconocer los sonidos, y en algunas culturas decían que los más orejones eran también, a veces decían los más inteligentes o los más nobles, pero la verdad es que el tamaño de la oreja no tiene que ver nada con eso. ¿De qué tamaño tienes tú la oreja, Yo creo Jennifer? que estándar, Patricia. No sé, te la voy a medir después, pero en todo caso, igual, tu oído está bien. Va en proporción, creo que a la cara, que tampoco no es muy grande, pero importante, ¿no?, que se pueda derribar esos mitos que muchas veces pues son muy comunes. Vamos rápidamente con nuestros especialistas. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle al doctor Valdivia en relación a cuál es la función que cumple el cerumen y también cuál es la necesidad de utilizar los hisopos, algo que se pregunta constantemente, doctor Valdivia. Sí, el cerumen, sencillamente respondemos que es un elemento de protección. Es una grasita que se produce en el conducto y protege de que no se infecte. El cerumen normalmente sale de fuera para adentro. El cuerpo lo bota el cerumen y hay que limpiarlo solo con el dedito, un pañito por fuera, nada más. Evitemos usar hisopos, porque al sacar el hisopo, una parte lo extraes y la mayor parte lo vas introduciendo y se forma un taponcito y después se bloquea el oído. Entonces, el cerumen es protector, no es suciedad, protege el oído, solo hay que limpiarse la parte externa del conducto, no usar hisopos porque eso lo va a introducir y va a generar pues un tapón de cera y va a generar hipoacusia. Buenísimo. Entonces. Buenísimo. Ahora tenemos una llamada de Víctor de San Luis. Víctor, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas estás? tardes. Yo y mi esposo tenemos una especie de zumbido, o sea, no es zumbido, sino un siseo, algo así. Siseo, exactamente como dice la S, siseo, ¿no? Que lo tenemos siempre y se nos acrecienta cuando estamos con un poquito de resfrío, cuando tenemos un poquito de resfrío se acrecienta un poco más. ¿Qué edad tienen tú y tu esposa? ¿Perdón? ¿Qué edad tienen? 76 y 78. Ok. Y la consulta es, ¿por qué se produce ese siseo? Sí, ese siseo que ya lo tenemos más de 10 años, creo yo, y se acrecienta cuando tenemos un poquito de infección o resfrío, pero escuchamos, pero menos que el oído derecho. Perfecto. Doctora Olivera, una pareja de más o menos 70 años, desde casi los 60, han comenzado a sentir un siseo y se pone más fuerte cuando están resfriaditos, por ejemplo. Bueno, en este caso tenemos una pérdida auditiva que se presenta por edad. Dependiendo de qué tonos sean los más afectados, las frecuencias auditivas más afectadas, va a ser el tipo de tinnitus o el tipo de ruido que presenta el paciente, ¿no? Los problemas pueden ser ruidos graves, los alterados, o sea, tonos graves, los alterados. En este caso pueden ser sus agudos tal vez, pero asumiendo que
que hiciéramos, por ejemplo, una evaluación audiométrica y que los oídos están limpios, están bien, están sanos, y hacemos una evaluación audiométrica y nos demuestra que tienen una hipoacusia neurosensorial con caída en sus tonos agudos, por ejemplo, y esa fuera la causa del ruido que perciben, definitivamente cualquier problema de oído interno, ¿no? En este caso podría ser una hipoacusia neurosensorial o una presbiacusia, se va a incrementar si tenemos un problema de oído medio asociado. Cuando estamos resfriados, el conducto que ventila de la nariz al oído, que es la trompa de Eustaquio, se bloquea un poco. Entonces, eso altera la función de oído medio y por eso le va a dar mayor intensidad, ¿no? Por eso es que cuando estamos resfriados a veces sentimos que nos suena un poco el oído, pero es por un problema respiratorio, ¿no? Por eso es que siente más cuando está congestionado, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso probablemente, ese sonidito que está sintiendo o que sienten ustedes, ese siseo, probablemente tiene que ver también con la pérdida de la audición y eso siempre se hace más intenso cuando uno está resfriado, pero valdría la pena que se hagan un chequeo con el especialista para ver si requieren algún tipo de evaluación. Perfecto. El tiempo se nos va volando. Quisiera regresar con el doctor Víctor Valdivia para que nos dé recomendaciones finales, puntuales, por favor, doctor Valdivia. Sí, bien, en esta temporada ya empezamos la temporada de calor, pronto va a empezar la época de playas. Es frecuente las patologías de oído externo, las otitis externas, por ejemplo. Entonces es muy importante mantener el oído externo, el conducto, primero, que tenga una lubricación adecuada, evitar que el cerumen se acumule por el tapón de cera. Uno puede usar gotitas de otosambón o gotitas de glicerina o aceite de Johnson para cada 15 días para lubricar el conducto y que se disuelva la grasita y pueda salir fácilmente, y con eso evitamos la formación de cerumen. Dos, Lima es una ciudad húmeda, Lima que todos la queremos, pero tiene una humedad importante que facilita que haya mucha exposición de alergenos. Tenemos hongos en el ambiente, ácaros también, hongos. Entonces la rinitis alérgica es una patología muy frecuente en la especialidad. Ojalá que más adelante tomemos un tema así. Evitemos tener ambientes cerrados, ventilemos las habitaciones, que entre el aire y renueve la habitación. A veces uno por el tema de COVID tenemos todo cerrado, no. Abramos la ventana para que el aire se renueve y se ventile las habitaciones, las casas. Perfecto. Eso da una salud ambiental en la casa. Perfecto. Vamos rápidamente con las recomendaciones finales con la doctora Lisette Olivera. Bueno, en cuanto al tema del oído, no olvidar que el oído es parte de la vía respiratoria alta, ¿no? Y funciona en un conjunto armonioso con toda la vía aérea alta, con la nariz, senos paranasales. Cualquier problema de oído en general, independientemente de la edad del paciente, debe ser evaluado, ¿no? No por edad, si yo estoy perdiendo audición, no echarle la culpa solo a la edad. Si es un niño pequeño, no olvidar que los niños también hay que verificar la audición. Sería ideal que a todos los niños siempre se les haga sus emisiones otoacústicas cuando recién nacen para descartar la sordera congénita. O sea, siempre toda hipoacusia, estudiarla. Mantener el oído como Víctor mencionó, no manipularnos externamente el oído, por favor, no usar hisopos, tratar de ser muy conservadores con la limpieza, más ahora que se viene el verano y las otitis externas son más frecuentes, pero ante cualquier daño, alguna alteración, consulte al especialista y no se manipule, ¿no? Sobre todo eso, muchísimas gracias. Que dañan mucho la audición también. Claro, ¿no? que sí, y les contamos a nuestros amigos que más adelante vamos a tener una edición especial para saber cómo detectar problemas de audición en los niños, en los infantes. Eso va a ser más adelante. Muchas gracias a la doctora Lisette Olivera Susaníbar, médica cirujana, otorrinolaringóloga del Hospital de Salud de Vitarte, y también al doctor Valdivia Calderón, médico otorrinolaringólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. TV Perú. No seamos cómplices. El fútbol es una de las grandes pasiones de los peruanos. Pero después del partido de Perú con Brasil, ¿cómo te sentiste? Francamente vamos a hablar del efecto del fútbol en pandemia. Este viernes a las 5 de la tarde. Manuel Turizo, moda te mueve, moda te mueve. Con la música que está de moda. Papacito, en mi radio todos los días de la semana. Siempre escucho moda porque es la más variada. Que pone las mejores canciones. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve, chiquita, Daddy Yankee. Moda te mueve con la música que está de moda.
Machu Picchu, una maravilla del mundo. Eleva tu espíritu, conecta tu interior y vive la magia. Agua Cielo, comprometido en la conservación de nuestro santuario histórico. Colabora con la Municipalidad de Machu Picchu para convertirlo en el primer destino turístico carbono neutro del Perú. Agua Cielo, orgulloso protector de Machu Picchu. A continuación, Francamente. Pati, amigos, en esta última parte del programa siempre desarrollamos nuestro bloque en relación al COVID y estaba revisando cifras que ha dado la Organización Mundial de la Salud y dicen que están mirando con mucha preocupación la ola de contagios que está ocurriendo en Europa, ¿no? Recordemos que Europa fue una de las primeras zonas del mundo donde se dio estos primeros brotes de la pandemia y ha señalado que incluso Italia ha sumado 10.000 nuevos contagios diarios. Es un récord en relación a contagios positivos en un solo día, lo cual nos llama a nosotros a no bajar la guardia, Patricia. Así es, y justamente una de las cosas que quiero traer a colación el día de hoy es una estrategia de la cual no se ha hablado mucho y en realidad prácticamente recién los investigadores están comenzando a discutirla y es lo que se llama la táctica del silencio. Ajá. Fíjate que hay cosas que hemos ido aprendiendo con el COVID. Sabemos que se contagia, y era lo primero que sabíamos, a través de las gotículas, primero, ¿no? Es cuando yo hablo o cuando yo toso, salen unas gotitas que son más o menos como arenitas chiquititas. Por eso la necesidad de la distancia. Por eso también la mascarilla. Sin embargo, también sabemos que las superficies que se contaminan con esas gotículas también pueden contagiar y por eso la necesidad de estar limpiando especialmente superficies que sean lisas, metal, madera, etc. Pasamanos, ¿no? Pero después aprendimos que además existen otras gotículas que son más chiquititas, que le llamamos nosotros los aerosoles. Y los aerosoles están alrededor de nosotros, incluso cuando respiramos. Y si yo tengo la mascarilla, incluso alrededor hay como una especie de humito. Y ese aerosol, como no pesa, se queda flotando en el ambiente si es que no hay ventilación y se mantiene ahí. Puede haber salido la persona, yo llego y puedo respirar su aerosol. Pero ese aerosol también se suelta más cuando uno habla. Entonces, esto es lo que han encontrado los científicos, que hablar produce gotículas, pero también produce montones de aerosoles. Y es casi tan malo como toser. Y la recomendación es táctica del silencio en todos los lugares cerrados. En México se está comenzando a establecer una práctica que entre el transporte público nadie habla. Pero eso deberíamos hacerlo en los lugares de trabajo, en los supermercados, cuando entramos a los baños, en todos los lugares, porque es una forma, la táctica del silencio, para poder reducir aerosoles, porque además cuando hablamos, sin querer, aspiramos y respiramos, y la mascarilla no nos protege de esos aerosoles completamente. Cada una de las medidas se va sumando, necesitamos seguirnos cuidando y como lo dijiste tú, no bajar la guardia. Entonces nada de abordar a extraños ni extrañas en los centros comerciales ni en la calle, preferible, ¿no? Si quiere uno de repente conocer a una persona nueva, hacerlo pues a través de redes. Entonces hay que regresar pues, al tema de la tecnología por un tema de precaución siquiera. No, y la otra cuestión, si es que por alguna razón quiere conversar, hágalo al aire libre, manteniendo el distanciamiento y con su mascarilla. Pero en lugares cerrados, centros comerciales, al supermercado, qué sé yo, todo el mundo calladito. En Japón, tú sabes que culturalmente ellos, y eso los ha ayudado también en todo el Oriente, ellos no hablan en los lugares cerrados, no hablan en el transporte público porque lo consideran falta de respeto. Y eso los ha ayudado también para reducir transmisión. Así es, un tema de empatía, de solidaridad, el saber de que si yo me cuido y cuido al resto, entonces voy a mantener la prudencia de mejor, si no hay necesidad,
porque no lo hay de hablar en la calle, ¿no? Me quedo callada con mi mascarilla, con mi careta, si es que estoy incluso en el transporte público. Son algunas de las cosas, pequeños cambios que vamos a tener que realizar en esta pues llamada nueva realidad, Patricia. Vamos a ir acabando el programa, pero les vamos a contar a nuestros amigos que el día lunes vamos a desarrollar un tema muy importante, no solamente para las mujeres, sino para la familia en general, si es que evidentemente tienen una mujer en casa, porque todas en algún momento vamos a atravesar, ¿no?, ese periodo en la cual, bueno, pues la menstruación, ¿no?, desaparece y vienen también otros síntomas y muchas veces hay un tratamiento, un soporte emocional que de repente por ahí no sabemos manejar. ¿De qué vamos a hablar, Patricia? Y vamos a hablar acerca de la menopausia. Vamos a hablar de los mitos también, porque esto tiene que ver con vamos a llamarle cambios hormonales que son propios de la evolución de la vida, pero que a veces no se hablan, a veces no se discuten y son importantes para todos. Hablaremos acerca de la menopausia el día lunes. Y hoy día estamos viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Claro. Así que, Patricia, vale, tu cuerpo lo sabe muy bien, me queda claro. Claro que sí. El lunes hablamos de la menopausia y nos toca decir muchas gracias por su gentil preferencia, por habernos acompañado toda la semana. Recuerde que Cuerpo Médico va en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Así que puede mandar ya sus preguntas a través de redes sociales si usted está interesada en saber pues algo más sobre la menopausia, el tema que vamos a desarrollar el día lunes. Así que los dejamos francamente con Javier y Natalia. Cuídense. Chao. Buen fin de semana.